Se le conoce como el hombre de las mil caras, un apodo que refleja su capacidad para cambiar de apariencia y personalidad con una facilidad inquietante. Jaime Osuna, un nombre que se susurra con miedo y repugnancia, ha dejado una marca indeleble en la memoria colectiva de la sociedad. Sus crímenes, grabados en los anales de los crímenes reales, provocan escalofríos incluso a los investigadores más experimentados. Cada escena del crimen es un testimonio de su brutalidad y falta de remordimiento. Osuna no es simplemente un asesino, es un artista macabro del sufrimiento humano. Su habilidad para infligir dolor y terror es casi surrealista, como si cada acto de violencia fuera una obra de arte retorcida. Su lienzo, los cuerpos de sus víctimas, cada uno marcado con su firma de crueldad. Las cicatrices que deja no solo son físicas, sino también psicológicas, afectando a las familias y comunidades enteras. Sus herramientas, toscas y brutales, un eco de la oscuridad que lo consume, cuchillos oxidados, martillos pesados y otros instrumentos de tortura que parecen sacados de una pesadilla. Detrás de su mirada escalofriante se esconde una mente fracturada y retorcida, un laberinto de depravación y violencia. Los psicólogos que lo han evaluado hablan de una complejidad mental que desafía la comprensión. Pero, ¿cómo se convirtió un hombre en semejante monstruo? Su infancia, marcada por el abuso y la negligencia, es solo una pieza del rompecabezas. ¿Qué alquimia siniestra de la naturaleza y la crianza forjó un corazón tan lleno de oscuridad? La combinación de factores genéticos y ambientales parece haber creado una tormenta perfecta de maldad. A medida que profundizamos en su historia, intentamos desentrañar los misterios de su mente, buscando respuestas que quizás nunca encontremos. Jaime Osuna sigue siendo un enigma, un recordatorio de que el mal puede tomar muchas formas. La historia de Jaime Osuna comienza en el soleado pero implacable paisaje de Guerrero, México. Nacido en la pobreza y el abandono, su infancia fue un brutal aprendizaje de supervivencia. El abuso era el idioma que se hablaba entre las paredes de su hogar. El abuso físico, emocional y posiblemente incluso sexual dejó cicatrices invisibles, heridas abiertas en su joven psique. Fue testigo de horrores que ningún niño debería ver jamás. La violencia se convirtió en algo normal, un espectáculo sombrío en su vida diaria. Las semillas de su propia capacidad para la crueldad se sembraron temprano, regadas por el entorno tóxico que se vio obligado a soportar. Buscando una vida mejor, la familia de Osuna cruzó la frontera hacia los Estados Unidos, estableciéndose en California. Sin embargo, escapar del pasado resultó ser una tarea imposible. El trauma de sus primeros años lo siguió como una sombra, atormentando su adolescencia. Luchó por encajar, su rabia y dolor bullendo bajo la superficie. La escuela ofrecía poco consuelo. Gravitó hacia los márgenes, encontrando afinidad con otras almas perdidas y enojadas. Los delitos menores y el comportamiento desafiante se convirtieron en sus válvulas de escape, gritos desesperados de ayuda que quedaron sin respuesta. A medida que Osuna crecía, sus demonios lo aferraban con más fuerza. Buscó consuelo en el olvido de las drogas, adormeciendo el dolor y alimentando la rabia que lo consumía. La metanfetamina se convirtió en su veneno predilecto, amplificando su paranoia y agresividad. Se adentró en el abismo, dejando un rastro de vidas rotas y sueños destrozados a su paso. La violencia doméstica se convirtió en un patrón perturbador en sus relaciones. Ejercía el control a través del miedo y la intimidación, reflejando el abuso que había sufrido de niño. El monstruo interior se hacía más fuerte, hambriento de sangre. Sección 5. Un descubrimiento espantoso, el asesinato de Ivette Peña. En un fatídico día de 2011, toda la depravación de Osuna se desató. Ivette Peña, su novia y madre de su hijo, se convirtió en la víctima de su rabia incontrolable. Los detalles de su asesinato son demasiado horribles para relatarlos en su totalidad. Basta decir que fue torturada, mutilada y finalmente abandonada para que muriera de forma lenta y agonizante. La brutalidad del crimen conmocionó a la comunidad. No se trataba simplemente de un asesinato,
era una muestra ritual de salvajismo, un testimonio de la oscuridad que había consumido el alma de Osuna. Sección 6. El rostro del mal. Revelando el lado oscuro de Osuna. Detenido poco después del asesinato, el comportamiento de Osuna puso los pelos de punta incluso a los agentes de policía más experimentados. Desde el momento de su arresto, quedó claro que no era un criminal común. Su actitud desafiante y su mirada penetrante revelaban una mente perturbada y peligrosa. Parecía deleitarse con la atención. Sus ojos brillaban con una mezcla inquietante de orgullo y locura. Cada vez que sonreía, era como si estuviera disfrutando de un macabro juego del que solo él conocía las reglas. Su comportamiento en la corte no hizo más que aumentar la sensación de inquietud entre los presentes. Cubierto de tatuajes, muchos de los cuales se había hecho él mismo mientras estaba en prisión, su rostro era un lienzo de su descenso a la oscuridad. Cada tatuaje contaba una historia de dolor, sufrimiento y una mente que se deleitaba en el caos. Los tatuajes no eran solo decoraciones, sino símbolos de su identidad y su viaje hacia la maldad. Cada marca, un símbolo de su dolor, su rabia y su absoluto desprecio por la vida humana. Los tatuajes en sus manos y rostro eran especialmente perturbadores, como si cada uno de ellos fuera una declaración de su odio hacia el mundo. Para Osuna, estos tatuajes eran una forma de mostrar su poder y su rechazo a cualquier forma de redención. Había desaparecido cualquier atisbo de humanidad. En su lugar, solo quedaba una sombra de lo que alguna vez fue un ser humano. La prisión, en lugar de reformarlo, parecía haberlo transformado en algo mucho más siniestro. Los guardias y otros presos hablaban de él con temor, como si fuera una presencia oscura que acechaba en los rincones más oscuros de la prisión. En su lugar, se alzaba una criatura alimentada por el caos y movida por la sed de poder y control. Cada acción, cada palabra, estaba calculada para infundir miedo y mantener su dominio sobre los demás. Osuna no solo quería ser temido, quería ser una leyenda, una figura que encarnara el terror mismo. Se había convertido en la encarnación de sus propias pesadillas. Para aquellos que lo conocieron, Osuna era más que un criminal. Era un símbolo de la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Su historia es un recordatorio de hasta dónde puede llegar la maldad cuando se deja sin control. Sección 7. Dentro de la mente de un asesino, perfil psicológico y motivaciones. En esta sección exploraremos las profundidades de la mente de Jaime Osuna, un individuo cuya crueldad ha dejado una marca indeleble en la sociedad. Los psiquiatras y criminólogos se han esforzado por comprender plenamente la profundidad de la depravación de Osuna. Su caso ha sido objeto de numerosos estudios y debates en conferencias de psicología criminal. Algunos apuntan a un trastorno de personalidad antisocial severo, un diagnóstico que se caracteriza por un patrón persistente de desprecio por los derechos de los demás. Citando su falta de empatía, una característica común en aquellos con este trastorno. La incapacidad de sentir compasión o remordimiento por sus acciones es un sello distintivo. Remordimiento y desprecio por las normas sociales. Este desprecio se manifiesta en su comportamiento desafiante y su indiferencia hacia las consecuencias de sus actos. Otros especulan con la presencia de rasgos sádicos, sugiriendo que su placer, derivado del sufrimiento ajeno, va más allá de la mera falta de empatía, evidenciados por la crueldad calculada que infligió a su víctima. Esta crueldad no era impulsiva, sino meticulosamente planeada para maximizar el dolor y el sufrimiento. El acto de tortura, argumentan, no se trataba simplemente de acabar con una vida, sino de obtener placer del sufrimiento ajeno. Este nivel de sadismo es raro y profundamente perturbador, sino de obtener placer del sufrimiento ajeno. La satisfacción que Osuna obtenía de sus actos de tortura revela una mente profundamente distorsionada. Su infancia problemática, marcada por el abuso y la violencia, es otro factor crucial en su perfil psicológico. Los expertos creen que estas experiencias tempranas moldearon su comportamiento y su visión del mundo. Sin duda, jugó un papel importante en la formación de su visión del mundo. La exposición constante a la violencia y el abuso puede desensibilizar a un individuo y normalizar el comportamiento agresivo. Sin embargo,
Es imposible decir con certeza qué lo transformó en el monstruo en que se convirtió. La transformación de Osuna en un asesino sádico es un proceso complejo y multifacético. La respuesta, muy probablemente, se encuentra en una compleja interacción entre la naturaleza y la crianza, donde tanto los factores genéticos como los ambientales juegan roles significativos. Una tormenta perfecta de predisposición genética y desencadenantes ambientales. Esta combinación de factores creó un entorno en el que la violencia y la crueldad podían florecer. En última instancia, el caso de Jaime Osuna sigue siendo un recordatorio inquietante de cómo la complejidad de la mente humana puede dar lugar a actos de extrema maldad. La investigación continúa, con la esperanza de prevenir futuros horrores. Sección 8. Reino del terror, payasadas y manipulación de Osuna en prisión. Incluso entre los muros de la prisión, el reino de terror de Osuna continúa. Considerado demasiado peligroso para convivir con otros reclusos, se le mantiene en régimen de aislamiento, un testimonio de la amenaza que representa para todos los que le rodean. Sin embargo, ni siquiera el aislamiento puede contener su depravación. Se sabe que se ha untado heces, ha escupido a los guardias y ha fabricado armas improvisadas con objetos cotidianos, convirtiendo incluso los artículos más mundanos en instrumentos de caos.